Juan 15 representa uno de los pasajes bíblicos más referenciados y estudiados por la comunidad cristiana a nivel mundial, un texto donde Jesucristo se presenta como la vid auténtica y exhorta a sus seguidores a arraigarse en él. Si bien es una escritura de una belleza poética excepcional, también encierra una advertencia severa, pues muchos la interpretan a través del prisma de la religiosidad tradicional, en lugar de con el debido respeto por su mensaje fundamental. Juan 15 no se limita a ser una simple invitación a mantenerse cerca de Jesús. Es un llamado imperativo a la permanencia incondicional, a la obediencia tangible y a la fructificación genuina. Y en su interior, entre sus versículos, yace un secreto crucial que la mayoría evita confrontar activamente. Numerosos creyentes consideran que estar en Cristo es meramente una cuestión de afiliación o pertenencia. Estiman que una vez que han aceptado a Jesús, su posición está garantizada para siempre, repitiendo consignas como «Nada me puede separar del amor de Dios», sin prestar atención a las propias declaraciones del Mesías. Él afirmó con claridad: «Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará». Pocos se atreven a predicar o siquiera a recordar esta parte del mensaje, la que subraya que el mismo Dios que nutre y cultiva también poda y remueve. Juan 15 no solo alude a las ramas que están vitalmente conectadas a la vid, sino también a aquellas que serán extirpadas y destinadas a la combustión. No se enfoca únicamente en el amor, sino también en la disciplina, no solo en las bendiciones, sino en la perseverancia hasta el desenlace final. Y he aquí la verdad que se ignora con frecuencia. Es posible pertenecer a Cristo y sin embargo ser cortado si la vida no produce fruto. En este análisis, desvelaremos el secreto que muchos púlpitos modernos prefieren mantener oculto. Nos enfrentaremos directamente a la advertencia pronunciada por Jesús. Comprenderemos la verdadera implicación de permanecer en Él y descubriremos las expectativas del Padre para cada rama que porta su nombre. Si ha llegado el momento de dejar atrás un cristianismo superficial y se anhela discernir qué separa a aquellos que serán podados de los que serán consumidos por el fuego, le insto a permanecer atento hasta el final, porque Juan 15 está destinado a sacudir sus convicciones e hipotéticamente a salvaguardar su alma. Si estas reflexiones te han resultado valiosas, te animamos a suscribirte a Senderos del Señor para acceder a más contenido que estimule una fe profunda y transformadora. Jesús no se dirigía a personas ajenas a su círculo en Juan 15. No estaba advirtiendo a los fariseos ni emitiendo juicios sobre los impíos. Se encontraba en presencia de sus discípulos más cercanos, aquellos que habían renunciado a todo para seguirlo y que lo habían acompañado de cerca durante 3 años. Aún así, Él les dirigió una seria advertencia. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Juan 15, 2. La primera revelación fundamental que nos transmite Juan 15 es la siguiente. No toda rama adherida a la vid se encuentra en una posición segura. Esta idea resulta impactante para el cristianismo contemporáneo. Vivimos en una era donde se repite con insistencia la idea de una salvación perpetua, una vez alcanzada. Sin embargo, las palabras de Jesús difieren de esta noción. Él claramente afirmó la existencia de ramas que, estando en Él, de igual modo serán separadas. El criterio para la permanencia no reside en la afiliación verbal, sino en la producción visible de fruto. Esto implica que no es suficiente estar vinculado a la iglesia, participar en ministerios, disfrutar de la alabanza o simplemente transitar en un ambiente cristiano. No basta con tener el nombre registrado en el censo de la iglesia, ni con formar parte de la membresía. El Padre Celestial no busca hojas decorativas, sino fruto sustancioso. Cuando Él se presenta para evaluar la vid, no indaga sobre la frecuencia de asistencia a los cultos, sino sobre lo que la vida de cada individuo produjo cuando nadie estaba observando. Este es el secreto que muchos prefieren pasar por alto. Existen ramas que, a pesar de su improductividad, permanecen conectadas hasta el momento del juicio y la separación. Adornan el cuerpo eclesiástico, ocupan un espacio e incluso se benefician de la misma savia que las ramas fértiles. Sin embargo, al no generar fruto,
son removidas, no por acción de Satanás ni por un mero accidente vital, sino por la mano directa de Dios. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Esta afirmación es de una importancia capital y no puede ser ignorada, ya que revela que el mismo Padre que planta también remueve. El mismo agricultor que cultiva con esmero, también empuña la tijera y corta con precisión infalible. Esto debería inspirar un temor reverencial y un sentido de urgencia espiritual. No obstante, en lugar de ello, hemos adoptado una perspectiva de la permanencia en Cristo como un proceso automático, como si bastara con pronunciar palabras de fe o haber tenido una experiencia puntual. Como el propio Jesús dijo, «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos». Mateo 7, 21. El fruto representa la obediencia y la transformación interior. Es el carácter que se mantiene firme ante las adversidades, no el carisma efímero que solo impresiona los domingos. Y aquí radica la cruda realidad que se omite. La separación o el corte es una forma de juicio, no un acto de maldad, sino una manifestación de justicia. Cuando el Padre observa que una rama no genera vida ni sustento, la aparta para evitar que la vid se deforme, para que las demás ramas no sean ahogadas y para que el cuerpo de Cristo no se convierta en una masa hinchada de vanidad desprovista de sustancia. Este tipo de mensaje a menudo es rechazado en la actualidad, ya que se nos ha inculcado la idea de que la intención primordial de Dios es mantenernos, acogernos y protegernos. Si bien Él anhela todo eso, antes que nada busca moldearnos, y si una rama se niega a este proceso, Él la remueve. No es la vid la que la arranca, sino el Padre quien realiza la acción. Esto implica que existen dos tipos de corte. El de la poda, que purifica, limpia y perfecciona las ramas que ya dan fruto, y el corte del juicio, que retira las ramas que se niegan a producir. Ambos cortes tienen su origen en Dios. La diferencia fundamental reside en la disposición del corazón de la rama. Si estás produciendo fruto, serás podado, y aunque pueda ser doloroso, este proceso purifica. Si no produces fruto, serás cortado, y este corte no generará dolor, pues ya no existía vida en ti. La pregunta ineludible es, ¿qué clase de corte estás experimentando? ¿Estás siendo sometido a podas que te conducen al arrepentimiento, a la humildad y a una dependencia más profunda de Dios? ¿O te encuentras seco, externamente conectado, pero hace mucho tiempo sin producir aquello que agrada al Padre? Juan 15 nos llama a un autoexamen riguroso, no con el fin de acusar, sino para impulsar al arrepentimiento. Porque el Dios que corta también sabe cómo injertar. El Dios que remueve también tiene la capacidad de restaurar. Pero Él solo actúa en aquellos que demuestran una voluntad firme de producir el fruto que glorifica su nombre, y no el tuyo. Si este mensaje te ha hecho reflexionar, te invitamos a considerar la suscripción a Senderos del Señor para no perderte ninguna de nuestras profundas exploraciones. Jesús no solo aborda la cuestión del corte, sino que también habla de la poda, y existe una distinción crucial entre ambos procesos. Todo pámpano que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Juan 15, 2. La poda no constituye un castigo, sino un acto de cuidado y atención. La poda no se origina por un alejamiento de Dios, sino por un acercamiento más íntimo. Esto es algo que muchas personas no logran comprender. Hay cristianos que están experimentando la poda y creen que están siendo rechazados, que están siendo limpiados y piensan que están siendo abandonados. Sin embargo, la poda es una señal inequívoca de que el Padre aún está invirtiendo en ti, porque ha percibido fruto y desea que éste se multiplique. La poda, sin excepción, produce dolor, ya que implica una pérdida, una exposición y un sangrado aparente. La rama no comprende la razón de su corte, especialmente si ya estaba produciendo algún tipo de fruto. Pero el agricultor experimentado sabe que, de no realizarse la poda, la rama se estancaría, se acomodaría, se llenaría de hojas redundantes y perdería su vigor. De manera análoga,
Así opera el proceso de la santificación. Dios poda el orgullo que aún crece en secreto. Él remueve relaciones que aprisionan al creyente. Él quiebra planes que, aunque parezcan atractivos, a largo plazo podrían secar la raíz espiritual. La poda es lo que nos impide vivir de apariencias, lo que nos purifica de la vanagloria, lo que nos vacía para dar paso a la plenitud del Espíritu. Pero hoy en día, la poda es un concepto frecuentemente rechazado. Vivimos en una época en la que se anhela fructificar sin enfrentar confrontación, crecer sin recibir corrección y poseer poder sin someterse a la poda. El resultado de esta mentalidad es, invariablemente, trágico. Ramas vanidosas, cubiertas de hojas vistosas pero carentes de fruto que pueda sustentar a nadie. Predicadores aclamados pero espiritualmente vacíos en la intimidad. Miembros activos en las actividades de la iglesia pero espiritualmente apáticos en su corazón. Congregaciones numerosas pero carentes de un quebrantamiento genuino. Sin poda no puede haber autenticidad. Sin poda no puede existir profundidad. Y aquí se revela el secreto contenido en Juan 15. Cuanto mayor sea el fruto que produces, mayor será la poda que deberás enfrentar. Dios no poda a quien está seco, a ese Él lo corta. Pero a aquel que está en proceso de crecimiento, Él lo limpia y refina. Porque la meta de Dios no es la producción mínima necesaria, sino la abundancia de fruto para que se produzca aún más fruto. Quizás te encuentres atravesando un período de aflicción, un tiempo en el que se han cerrado puertas, amigos se han distanciado y sueños queridos han perecido. Es posible que hayas llegado a pensar que Dios te ha abandonado, pero ¿y si la realidad es precisamente la contraria? ¿Y si es el Padre, en su amor, quien te está cuidando con su tijera santa? ¿Y si aquello que interpretaste como abandono en realidad es amor? Muchos oran pidiendo una mayor porción de Dios, pero cuando la poda llega, se resisten, olvidando que cuanto más de Él hay en nosotros, menos de nosotros puede permanecer. La poda es el proceso de ser disminuidos para que Él pueda crecer en nosotros. Es el vaciamiento que precede a la multiplicación. Es el corte que, paradójicamente, genera vida. El autor de Hebreos comprendió esto a cabalidad al escribir: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12:6. La poda es una disciplina imbuida de amor. No viene con la intención de destruir, sino de moldear, de arrancar aquello que obstaculiza la producción de fruto, de eliminar los excesos, el orgullo, los apegos indebidos y el pecado que persiste en sobrevivir entre las hojas verdes. Y es aquí donde Juan 15 nos confronta de manera profunda. ¿Acaso anhelas fructificar, pero estás dispuesto a ser podado? ¿Deseas experimentar una mayor presencia de Dios, pero estás preparado para renunciar a aquello que aún te aprisiona? La poda no ocurre en el escenario público, sino en la intimidad del secreto, de rodillas en el suelo, en el llanto oculto, en aquel día en que debes morir a algo que anhelabas intensamente, pero que sabes que no proviene de Dios. Este proceso, aunque no sea popular ni cómodo, es sagrado. La poda representa el lenguaje silencioso del amor divino. Es el Padre diciendo: aún vales la pena. Todavía percibo un potencial significativo en ti. Todavía deseo que una mayor porción de mi gloria fluya a través de tu vida. Acepta la poda, recíbela con humildad y no resistas el toque de la tijera celestial, porque después de la poda, invariablemente, llega el fruto. Si estas palabras resuenan en tu corazón, considera suscribirte a Senderos del Señor para no perderte ninguna de estas reflexiones. Una de las palabras más recurrentes y centrales en el Evangelio de Juan, y específicamente en el capítulo 15, es permanecer. Jesús enfatiza la importancia de arraigarse en Él. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Juan 15, 4. Pero, ¿cuál es el significado real de esta exhortación? La mayoría de las personas interpretan:
Permanecer en Cristo, como una simple adhesión a la estructura eclesiástica, una creencia continua en la existencia de Dios, o la declaración verbal de tener fe. Sin embargo, Jesús está hablando de algo mucho más profundo, mucho más exigente y considerablemente más auténtico en su naturaleza. Permanecer no se trata de ocupar un lugar fijo o una posición estática. Implica mantener una relación dinámica, activa y obediente con Cristo. No significa estar inerte en un banco de iglesia, sino estar continuamente conectado a la savia vital de la vid, día tras día. Hay muchas personas que creen estar permaneciendo, pero en realidad no lo están haciendo. Su conexión es por motivos culturales, por tradición familiar o por conveniencia personal. Están presentes porque nacieron en un hogar cristiano, porque ostentan algún cargo eclesiástico o porque disfrutan del ambiente. Sin embargo, sus raíces espirituales están muertas. Su vínculo con Cristo es meramente nominal, una formalidad sin sustancia, y el propio Jesús anticipó esta situación. Él no dijo: si están conectados a mí, tendrán vida. Él declaró: si permanecéis en mí. Con esto, Él establece una condición clara, una elección personal y una responsabilidad ineludible. Permanecer no es un destino que se alcanza de forma automática. Es un caminar diario, una resistencia constante al pecado. Es una voluntad decidida de obedecer incluso cuando las razones no sean comprensibles. Es vivir conectado a la palabra, incluso cuando la carne clama por distracciones mundanas. Y Jesús expone con meridiana claridad las consecuencias para aquellos que no permanecen. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Juan 15, 6. Este versículo es demoledor para muchas de las interpretaciones modernas sobre una gracia barata y sin consecuencias. Desmantela la noción de que una vez en Cristo se está en Él para siempre, independientemente de las acciones o la actitud del creyente. Porque Jesús está afirmando que existe una permanencia que puede ser interrumpida, que hay ramas que estuvieron conectadas, pero que se secaron y cuyo destino final es el fuego. Esto no se trata de perder la salvación por un error accidental. Se trata del rechazo consciente a la dependencia de Cristo. Se trata de volverse autónomo, independiente y autosuficiente, lo que inevitablemente lleva a la sequedad espiritual. La sequedad es un proceso insidioso que no ocurre de la noche a la mañana. Comienza con el abandono gradual de la oración, seguido por la pérdida del hambre por la palabra de Dios. Poco a poco la obediencia se vuelve selectiva, las convicciones morales se vuelven flexibles, el pecado empieza a parecer tolerable, la presencia sensible de Dios se desvanece y el corazón se endurece. Pero externamente, todo puede parecer igual. La rama permanece conectada, asiste a los servicios, canta en la alabanza, participa en el servicio. Sin embargo, internamente, ya se ha secado. Y aquí reside el secreto que con frecuencia se ignora. El Padre no mide las apariencias externas, sino que examina la esencia del corazón. Él ve el interior, percibe la savia espiritual. Él reconoce cuando la conexión es vibrante y viva, y cuando es simplemente una afiliación religiosa vacía. Permanecer no es estar físicamente en la iglesia. Permanecer es estar verdaderamente en Cristo. Y estar en Cristo significa depender completamente de Él para cada aspecto de la vida. La vida, el propósito y la gloria de las ramas dependen de su conexión con la vid. Es exactamente esto lo que Jesús está comunicando. Separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15, 5. Es posible realizar acciones sin depender de Cristo. Se puede cantar, predicar, servir, liderar, pero espiritualmente, nada de eso tiene valor intrínseco si no hay una permanencia genuina. Porque fuera de Él, todo se seca, todo perece, todo está destinado al fuego. Esta es una verdad difícil de asimilar, pero al mismo tiempo liberadora.
Porque si reconoces que te estás secando espiritualmente, aún hay tiempo para regresar. El Dios que corta también sabe cómo injertar. El Padre que juzga también está dispuesto a acoger, pero Él no negocia con ramas que simulan vida. Él solo trabaja con aquellos que demuestran una permanencia auténtica. Por lo tanto, hazte una pregunta con un sano temor y reverencia. ¿Simplemente estás ocupando un espacio en la congregación o estás verdaderamente permaneciendo en Cristo? ¿Estás viviendo de una fe que pertenece al pasado o tu raíz espiritual todavía está viva y vibrante hoy? ¿Tu conexión con Dios se basa en el hábito y la rutina o en un hambre insaciable por Él? Juan 15 no es una obra poética abstracta, es una advertencia solemne. Y solo permanecerán en Él aquellos que comprenden que estar en Cristo no es un estatus adquirido, sino un llamado diario a la obediencia, a la rendición incondicional y a la producción de fruto. Si deseas profundizar en este tema crucial, te invitamos a suscribirte a Senderos del Señor para no perderte futuras reflexiones. Jesús es categórico al afirmar: «En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así seréis mis discípulos». Juan 15, 8. El fruto no es un elemento opcional o decorativo en la vida cristiana. Es la evidencia tangible de quién realmente está permaneciendo en Cristo. El bondadoso Padre no se complace con las apariencias superficiales, ni con las declaraciones emocionales, ni con la intensidad de las actividades religiosas. El Padre es glorificado cuando percibe fruto real, fruto perdurable y fruto santo. Pero, ¿qué constituye exactamente ese fruto? Muchos creen que el fruto se manifiesta en realizar muchas actividades por la iglesia. Otros interpretan que el fruto es la salvación de almas. Hay quienes sostienen que el fruto se traduce en prosperidad material o en ser utilizado prominentemente a través de dones espirituales. Sin embargo, Jesús nunca especificó que el fruto se mida por la cantidad, ni tampoco que dependa del desempeño. El fruto que el Padre busca es el carácter de Cristo, formado y desarrollado en el interior de cada uno de nosotros. Es la obediencia silenciosa, la vida moldeada por la obra del Espíritu Santo, la santidad que brota de un arrepentimiento constante y diario. Pablo, en su epístola a los Gálatas, articuló esto de manera elocuente al escribir: «Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza». Gálatas 5, 22, 23. Contra tales virtudes la ley no tiene poder. Ese es el fruto que verdaderamente glorifica al Padre. Ese es el fruto que el mundo, con toda su sofisticación, es incapaz de falsificar, porque las hojas, en cambio, cualquier rama puede producirlas. Las hojas son visibles, se agitan con el viento, son atractivas a la vista. Pero solo el fruto alimenta, solo el fruto perdura, solo el fruto tiene un costo real. El fruto no es aquello que impresiona a los hombres, sino aquello que satisface el anhelo más profundo del corazón de Dios. Es el amor que perdona a quien te ha herido, la paz que se mantiene firme en medio del caos, la fe que no retrocede ante el silencio divino. Es la alegría que sobrevive a la pérdida, la santidad que nadie percibe, pero que el Padre reconoce y valora. Ese es el fruto que Él anhela. Ese es el fruto que Él demanda. Es por esta razón que Jesús vincula inextricablemente el fruto a la obediencia. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15, 10. En otras palabras, quien se niega a obedecer no está amando realmente, y quien no ama no permanece. Y quien no permanece, no produce fruto. Y quien no produce fruto, será cortado. Juan 15 establece una cadena espiritual de causa y efecto, una revelación de lo que verdaderamente valida la autenticidad de la fe. El fruto tampoco es algo instantáneo. Requiere tiempo, necesita raíces profundas y depende de la estación adecuada para madurar. Pero una cosa es indudablemente cierta: la rama que está viva, tarde o temprano, dará fruto. Si alguien afirma estar en Cristo,
pero año tras año permanece atado a la misma naturaleza pecaminosa, al mismo egoísmo dominante, al mismo lenguaje inmundo, a las mismas adicciones ocultas, a las mismas justificaciones constantes, esa rama puede tener hojas visibles, pero carece de fruto real. Y el Padre viene, y el Padre examina. Él no busca demostraciones de habilidad, sino una transformación genuina. Quizás tu fruto sea pequeño, quizás no ostentes títulos prestigiosos, ni un ministerio de renombre, ni una gran influencia, pero si produces fruto, el Padre se regocija. Y quizás tu fruto sea evidente. Quizás tengas fama, seguidores, carisma, una considerable influencia en círculos religiosos, pero si no produces fruto, el Padre no se siente impresionado, porque el Padre busca ver a Cristo manifestado en ti. Ese es el fruto supremo, el carácter del Hijo, reproducido fielmente en el corazón del discípulo. Jesús mismo declaró: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. No se les conoce por sus palabras, ni por su carisma cautivador, ni por la manifestación de dones extraordinarios, sino por el fruto que producen. Y el fruto, en su naturaleza, no miente. Por lo tanto, reflexiona con un sano temor y reverencia. ¿Qué tipo de fruto ha generado tu vida? ¿Alimenta a alguien o solo embellece la apariencia? ¿Tiene el aroma de Cristo o solo el de la religiosidad superficial? ¿Glorifica al Padre o solo te glorifica a ti mismo? Porque el Padre todavía camina por el jardín, Él todavía examina las ramas y Él todavía hace la pregunta crucial: ¿dónde está el fruto? Para no perderte reflexiones tan profundas como esta, te animamos encarecidamente a que te suscribas a Senderos del Señor. Jesús nos proporciona un criterio objetivo e irrefutable para discernir quién realmente permanece en Él. Y este criterio no se basa en sentimientos fugaces, ni en la intensidad de la participación emocional, ni en experiencias espirituales pasajeras, sino en esto: si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Juan 15:10. Esta afirmación desmantela por completo el sentimentalismo que ha permeado la fe en la actualidad. Hoy en día, muchas personas declaran amar a Dios porque se emocionan durante los momentos de alabanza, porque derraman lágrimas en instantes de oración, o porque experimentan alguna sensación particular en reuniones especiales. Sin embargo, Jesús no dice: si ustedes sienten mi amor, permanecerán. Él afirma con claridad: si guardan mis mandamientos. En otras palabras, el amor genuino hacia Dios se demuestra a través de la obediencia práctica y constante. El Padre ama a aquellos que permanecen en Él, y quienes permanecen, obedecen. No lo hacen por miedo ni por una imposición religiosa, sino por un amor mutuo y recíproco. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Juan 15:9. Jesús nos llama a permanecer en un tipo de amor que es capaz de resistir la traición, el dolor y el abandono. Un amor que no exige reciprocidad, que no reclama señales de afecto. Un amor que permanece porque es auténtico y sincero. Y este amor, cuando es real y verdadero, se manifiesta inevitablemente en la obediencia, no como una carga pesada o una obligación engorrosa, sino como el fruto natural de una relación profunda, no como una imposición externa, sino como una expresión de deleite y gratitud. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. 1 Juan 5:3. El individuo meramente religioso obedece por temor al castigo o por deseo de recompensa, pero el creyente nacido del Espíritu obedece por amor genuino, y aquí reside la tragedia de nuestra generación actual. Hemos aprendido a articular frases como «Te amo, Jesús», pero hemos olvidado la importancia de preguntar «Señor, ¿qué quieres que obedezca hoy?». El amor se ha transformado en música emocionante, pero no ha llegado a ser una renuncia a los deseos propios.
Se ha convertido en un lema popular, pero no ha cristalizado en santidad práctica, y por eso no permanece. Si verdaderamente amas a Cristo, tu vida será moldeada y transformada por esta profunda verdad. El amor que no se traduce en obediencia no es amor genuino, es simplemente entusiasmo efímero, vanidad espiritual o un romanticismo religioso superficial. Pero el amor que obedece, incluso cuando enfrenta la poda, incluso cuando atraviesa el fuego purificador, incluso cuando lo pierde todo, ese amor perdura, ese amor glorifica al Padre. Quizás en este momento estés experimentando la poda en tu vida y tal vez hayas llegado a la conclusión de que Dios te ha rechazado. Sin embargo, es muy probable que la realidad sea precisamente la opuesta. Estás siendo podado porque Él te ama, y Él desea que tu amor por Él sea más profundo, más maduro y más auténtico, porque el amor que resiste la poda es el amor que produce el fruto más abundante y de mayor calidad. Por lo tanto, hazte una pregunta con temor sincero y profunda reflexión. ¿Qué te está pidiendo Jesús que obedezcas y que aún estás posponiendo? ¿Qué mandamiento has ignorado o pasado por alto bajo el pretexto de un amor que, en realidad, no está transformando tu vida? Juan 15 nos demuestra de manera contundente que el amor no se define por la elocuencia de las palabras, sino que se demuestra a través de la obediencia constante. Y cuanto más obedecemos, más amamos. Y cuanto más amamos, más permanecemos en Él. Si este mensaje te ha conmovido y deseas seguir aprendiendo sobre la autenticidad de la fe, considera suscribirte a Senderos del Señor y activar las notificaciones. Jesús no concluye con una bella poesía, sino con una advertencia sobre el fuego eterno. Jesús no minimizó las consecuencias de la desobediencia ni suavizó la severidad del juicio. Miró directamente a los ojos de sus discípulos y pronunció estas palabras solemnes: El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Juan 15, 6. Estas no son meras palabras simbólicas ni metáforas edulcoradas. Son una alerta eterna y una declaración de juicio. Y aquí reside la verdad incómoda que muy pocos desean escuchar. Hay ramas que simularon permanencia, pero que en realidad se secaron. Estaban destinadas a ser consumidas por el fuego. Estaban unidas a la vid, pero no estaban verdaderamente en Cristo. Hablaban sobre Cristo, pero no vivían para Cristo. Poseían un lenguaje cristiano, una presencia constante en la iglesia, e incluso influencia en ministerios, pero sus raíces espirituales habían muerto hacía mucho tiempo. A los ojos de los hombres parecían vivas y activas. A los ojos de Dios eran meramente leña seca. Lo que Juan 15 nos revela de manera contundente es que no es suficiente estar físicamente cerca de la vid. Es imperativo estar espiritualmente dentro de ella. No basta con participar en actividades. Es esencial fructificar. No basta con mantener una apariencia externa. Es crucial poseer una esencia espiritual genuina. Cristo no desea ramas meramente decorativas, sino hijos transformados por su gracia. Y el juicio que Él pronuncia es categórico. Se secan, son apartados, son recogidos y finalmente arden en el fuego. Observa la progresión del juicio. Primero, la rama se seca. Luego, es cortada de la vid. Después, es arrojada a un lugar designado. Posteriormente, es recogida y finalmente arde en el fuego. Este es el destino final de aquellos que fingieron permanencia, pero que activamente resistieron la obediencia. Y lo más aterrador de esta verdad es que no le sucede a los impíos o a los ateos, sino a aquellos que estuvieron cerca de la verdad. La advertencia de Juan 15 está dirigida a los discípulos, a quienes conocen el lenguaje del reino, a quienes estuvieron cerca de la verdad revelada, a quienes sintieron la savia vital, pero que nunca llegaron a producir fruto. Esa es la tragedia mayúscula de las ramas que arden. Estuvieron increíblemente cerca de la vida,
y aún así, se perdieron eternamente. No porque Dios los haya rechazado activamente, sino porque ellos mismos resistieron la poda purificadora, rehusaron la obediencia activa y simularon un amor que nunca llegó a fructificar. Y cuando llegó el tiempo de la cosecha, el Padre no encontró nada de valor en ellas. ¿Cuántas personas hoy en día están caminando por este peligroso sendero? ¿Cuántos están espiritualmente secos por dentro, aunque exteriormente proyecten una imagen de espiritualidad? ¿Cuántos permanecen conectados al sistema religioso, pero desconectados de la fuente de vida que es la vid? ¿Cuántos siguen asistiendo a los cultos, sirviendo en la iglesia, cantando alabanzas, pero el Espíritu Santo ya ha partido de sus vidas? Existen ramas que permanecen unidas al tronco durante años, incluso después de haberse secado por completo. Y a pesar de no producir fruto, tampoco sueltan su posición. Y la iglesia, en su limitada percepción, a menudo no lo nota, pero el Padre lo ve todo, y Él vendrá con su tijera de purificación. Y cuando Él corta, ya no hay posibilidad de retorno. Y aquí yace la verdad definitiva y final. El fuego es una realidad tangible, no una simple figura retórica o una ilustración simbólica. Es el destino eterno de aquellos que fingieron, de aquellos que engañaron, de aquellos que ocultaron su esterilidad espiritual tras un barniz religioso. Jesús mismo abordó este tema del fuego en otras ocasiones. Él declaró: todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Mateo 7, 19. Y también advirtió: así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13, 49, 50. No se trata de una exageración, sino de una declaración de justicia divina. Pero aún existe esperanza. Mientras la rama permanezca unida a la vid, hay tiempo para buscar y encontrar vida. Mientras el proceso de poda esté en marcha, existe la manifestación del amor de Dios. Mientras la confrontación sea una realidad, todavía hay un espacio para la misericordia. Lo que ya no es posible es seguir fingiendo. Juan 15 nos presenta un panorama con solo dos caminos posibles. O permanecemos en la vid y fructificamos abundantemente, o nos secamos espiritualmente y terminamos ardiendo en el fuego. No existe un punto intermedio ni una tercera opción. ¿Y tú? ¿Has vivido tu vida como una rama genuina y fructífera? ¿O simplemente has ocupado un espacio en la vid sin aportar nada? ¿Has producido fruto en obediencia a sus mandamientos? ¿O solo has ostentado hojas vistosas sin sustancia? El Padre está pasando ahora mismo por su jardín. El tiempo de la cosecha se acerca inexorablemente. Y Él todavía pregunta con expectación: ¿está viva esta rama? ¿Está produciendo fruto? Porque la rama que no fructifica, inexorablemente, arde. Si este mensaje ha logrado confrontarte profundamente, no lo ignores, no lo desestimes. Juan 15 no es solo poesía inspiradora, es una advertencia urgente y vital. Deja tu comentario ahora mismo. Declara públicamente: quiero ser una rama que permanece y fructifica. Hazlo no por vanidad, sino como un compromiso solemne ante el Padre. Suscríbete a Senderos del Señor en este preciso instante. Aquí no encontrarás sermones que prediquen la comodidad vacía. Predicamos la cruz, la santidad transformadora y la verdad inmutable. Activa la campanita de notificaciones y comparte este video con aquellas personas que necesiten un despertar espiritual genuino. Porque la fe que finge y simula arde, pero la fe que permanece fielmente en Él, esa es la que verdaderamente glorifica al Padre. No te quedes solo con la letra. Vive la transformación que solo la permanencia en Cristo puede ofrecer.